Universidad del Tolima. Licenciatura en Educación Infantil, primer semestre. CIPAS número 3, Eileen Franco, Darcy Escorcia, Lipni Díaz Granados. Presenta la educación en la antigüedad. La educación fue un proceso influenciado por la Iglesia, las estructuras sociales feudales y los cambios culturales de la época. Se desarrolló aproximadamente entre los siglos V y XV y varió mucho según el periodo, la región y el grupo social. A continuación, te contaremos las principales características de la educación en la antigua Grecia y antigua Roma. En Grecia se aprendía sobre arte, filosofía, guerra, educación física y, por supuesto, política. En un principio, la educación era dirigida a las élites de la época, mientras que el resto era educado para el trabajo. Las clases más bajas, los esclavos, no recibían ningún tipo de educación, porque no eran considerados ciudadanos con derechos políticos. Tampoco las mujeres. Es interesante el enfoque que se le dio a estas áreas del conocimiento, pues según las costumbres del lugar se impartían los saberes. Tal es el caso de la creación de dos modelos de educación que se dieron en dos ciudades diferentes. Una de estas es Esparta, quien redujo la dimensión intelectual a lo esencial, por ejemplo, a la lectura, escritura, cálculo, memorización de versos homéricos, asimilación de la tradición moral, el cultivo de ejercicios físicos y estrategias militares. Los niños eran educados por su familia hasta los 7 años y posteriormente el Estado los acogía para impartir conocimientos militares. Las mujeres eran educadas para fortalecer su cuerpo en las palestras, escuelas de lucha o gimnasio, con el fin de procrear hijos fuertes. El lugar en el que impartían las enseñanzas era en los campamentos y su instructor, supervisor o educador se llamaba paidónomos. La educación era provista y controlada por el Estado. En pocas palabras, la educación espartana estaba centrada en la formación de guerreros, pero también en formar buenos ciudadanos. Por ejemplo, ser obedientes, respetuosos y disciplinados, tanto para sus superiores como para las leyes que imponía la polis. En Atenas buscaron equilibrar el conocimiento físico e intelectual, por lo que se aprendía de temas militares, pero también de música, poesía, gimnasia y filosofía. Es decir, buscaban el equilibrio entre el cuerpo y el alma. Esto se le conoce como kalokagatia. El lugar en el que recibían las enseñanzas eran los gimnasios o simposios. En la formación del cuerpo, desde la gimnasia, el que se encargaba se le llamaba paidotribes, maestro de gimnasia, y en la formación del espíritu se educaba en poesía, danza y música. El encargado era el citarista, persona que practicaba el arte de tocar la cítara. Las mujeres atenienses no tenían ningún tipo de educación. Se les regalaba las tareas domésticas y el cuidado de los niños, igual que los espartanos. Ya para el siglo VI a.C. aproximadamente nació la Escuela del Alfabeto, conocida como la primera escuela pública, en donde se aprendía escritura y gramática, y era abierta a todos los ciudadanos, no solo a las élites. En las escuelas de gimnasia, música y letras, los alumnos solían sentarse enfrente del maestro, quien guardaba sus rollos de papiro en cestos, además de emplear una vara delgada, similar al apuntador que utiliza un maestro en la actualidad. La educación en Roma. En sus primeros siglos, la enseñanza estaba centrada en la familia. El padre, conocido como el pater familias, era el responsable de transmitir a sus hijos los valores esenciales de la sociedad romana: la disciplina, el respeto, la obediencia y sobre todo el amor a la patria. La madre, por su parte, educaba a las niñas en las labores del hogar y en las costumbres familiares. Con el paso del tiempo y especialmente a partir del siglo III a.C., Roma comenzó a abrirse a la influencia cultural de Grecia.
Fue entonces cuando aparecieron las primeras escuelas llamadas ludus, en las que los niños aprendían a leer, escribir y calcular. El maestro era conocido como el literator, y la enseñanza se basaba principalmente en la repetición y en la memorización. Al crecer, los jóvenes de las familias acomodadas podían continuar con sus estudios con el gramáticus, quien les enseñaba literatura, gramática y poesía, tanto latina como griega. Y para quienes aspiraban a la vida política o jurídica, el nivel más alto de formación era la retórica, impartida por el retor. Aquí los estudiantes aprendían a hablar en público y a conversar con argumentos y desenvolverse en los espacios de poder. Es importante señalar que este acceso a la educación estaba limitado. La mayoría de las niñas recibían solo enseñanza doméstica y los hijos de familia pobre o de esclavos rara vez podían acceder a los estudios formales, aunque algunos esclavos educados se convirtieron en tutores privados. La educación en la antigua Roma evolucionó de un modelo familiar enfocado en los valores tradicionales hacia un sistema escolar influenciado por la cultura griega, cuyo fin era preparar a los jóvenes para la vida pública y el servicio al imperio. La educación en la antigua Grecia y Roma sentó las bases del pensamiento occidental. De Grecia heredamos el amor por el conocimiento, la filosofía, el debate y la formación integral del ciudadano. Filósofos como Sócrates, Platón y Aristóteles influyeron en cómo entendemos la ética, la lógica y la política. Roma, por su parte, aportó una educación más práctica, enfocada en el derecho, la retórica y la formación cívica. Ambos modelos valoraban el desarrollo intelectual y moral. Hoy en día, sus ideas siguen vivas en nuestras escuelas, universidades y sistemas democráticos.